¿Te has imaginado recuperar la memoria de forma natural, incluso a los 85 años? En el video de hoy, voy a contarte lo que empecé a comer todos los días y que hizo que mi memoria volviera como por arte de magia. Quédate hasta el final para descubrir este poderoso secreto. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna novedad. ¡Vamos allá! La visita al médico. Todo comenzó en una fría mañana de martes. Yo, con mis bien vividos 85 años, empecé a notar que las palabras se me escapaban, como si alguien hubiera apagado la luz dentro de mi cabeza. Olvidaba nombres, dónde dejaba las llaves e incluso lo que había almorzado el día anterior. Mi hija, preocupada, insistió en que fuera al médico. Me resistí un poco. ¿A quién le gusta ir al médico, después de todo? Pero fui. El consultorio olía a alcohol y papel nuevo. El doctor era joven, educado, usaba gafas de marco grueso y hablaba despacio, como si yo no fuera a entender. Me hizo una serie de preguntas y me pidió algunas pruebas de memoria. Después de anotar todo con calma, me miró con ese aire cuidadoso de quien va a dar una noticia difícil. Su caso es lo que llamamos deterioro cognitivo leve, o DSL, dijo. No es demencia, pero es una señal de que su cerebro tiene más dificultad para procesar la información. Es común en personas de su edad. La noticia cayó como un balde de agua fría. Siguió hablando, sugiriendo actividades como crucigramas, lectura diaria y conversaciones frecuentes para estimular el cerebro. También habló de medicamentos, pero con tantos efectos secundarios mencionados en el prospecto, me dio miedo. Mareos, presión baja, confusión. Ya estaba tratando de huir de eso. Lo peor fue escuchar la famosa frase: es parte del envejecimiento, don Juan. Tiene que aceptarlo. Aquello me molestó profundamente. ¿Aceptar? ¿Como si mi mente ya no importara? Volví a casa frustrado. Pasé todo el camino mirando por la ventana del coche, tratando de recordar el color de la blusa que llevaba mi hija. Nada, la imagen no venía, y eso dolía. Fue entonces cuando decidí que no iba a aceptar eso sin más. Si el doctor solo tenía esas sugerencias, yo iba a buscar más. Empecé a investigar por mi cuenta. Quería saber si había algo natural, algo sencillo, algo que pudiera hacer todos los días para recuperar mi claridad. Y fue en esa búsqueda, entre artículos y charlas con gente aún mayor que yo, que escuché hablar de un alimento. Algo muy común, fácil de encontrar, pero que parecía hacer milagros en una mente cansada. Al día siguiente, fui al mercado a comprar el primero. El descubrimiento, alimentación y salud cerebral. Después de aquella consulta, algo dentro de mí se despertó. Ya había enfrentado muchos desafíos en la vida, y no iba a dejar que mi mente se escurriera sin luchar. Esa misma semana, comencé a investigar todo lo que pude sobre el cerebro y el envejecimiento. Leí revistas, vi videos, pregunté a conocidos. Quería saber, ¿había algo más allá de los medicamentos que pudiera ayudar a mi memoria? Fue entonces cuando me topé con una información que me sorprendió. En varios estudios, nutricionistas y médicos hablaban con firmeza: la alimentación tiene un impacto directo en la salud del cerebro. Era como si cada comida pudiera encender o apagar una luz ahí dentro. Descubrí que algunos alimentos comunes tienen el poder de proteger el cerebro, mejorar la memoria e incluso ayudar a regenerar las conexiones entre las neuronas. No era cosa de revistas sensacionalistas. Eran investigaciones serias, de universidades respetadas. Un artículo del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos, por ejemplo, explicaba cómo las frutas rojas, los pescados ricos en omega 3 y los vegetales de hojas verde oscuro ayudan a mantener el cerebro joven. Quedé impresionado. Nunca imaginé que la comida pudiera hacer tanto por nosotros a cierta edad. Siempre pensé que con evitar la grasa y la sal ya era suficiente. Pero no, la alimentación no solo mantiene fuerte al cuerpo, también alimenta el cerebro. Comprendí entonces que la forma en que me alimentaba estaba influyendo directamente en mi memoria. Y tal vez, solo tal vez, fuera posible cambiar el rumbo de mi historia. Plato a plato. Seguí leyendo, anotando, preguntando.
Hasta que, en una de esas búsquedas, encontré un alimento sencillo, tan común que al principio casi no le presté atención. Pero todo lo que leía sobre él apuntaba al mismo resultado: mejoras visibles en la memoria, especialmente en personas mayores. Había estudios, testimonios, incluso recomendaciones de expertos. Era como un regalo olvidado de la naturaleza. Al día siguiente, volví al mercado. Compré un puñado de él y decidí, lo voy a probar todos los días y ver qué pasa. Lo que no imaginaba era el impacto que tendría en mis próximos meses. 1. Primer alimento clave: arándanos. El alimento que despertó mi curiosidad tenía nombre de novela: arándano, también conocido como blueberry. Era pequeño, morado, parecía inofensivo. Pero cuanto más leía sobre él, más me impresionaba. Descubrí que los arándanos están llenos de antioxidantes y flavonoides, especialmente un grupo llamado antocianinas. Y lo más sorprendente, estos compuestos tienen la capacidad de atravesar la barrera del cerebro y actuar directamente sobre las neuronas. Un estudio de la Universidad de Harvard mostraba que el consumo regular de arándanos podía retrasar el envejecimiento cerebral hasta 2 años y medio. Otro, realizado con personas mayores, señalaba mejoras reales en la memoria a corto plazo y en el aprendizaje tras algunas semanas de consumo diario. Era justo lo que necesitaba. Compré una cajita en el mercado y comencé a incluir un puñado en mi rutina cada mañana. A veces los comía solos, otras con yogur. Su sabor era suave, ligeramente dulce, y encajaba bien en el desayuno. Era un hábito simple, pero con una promesa poderosa. Los primeros días, confieso que no noté mucha diferencia. La vida seguía igual. Seguía olvidando dónde había dejado las gafas y confundía fechas. Pero persistí. Algo dentro de mí decía que valía la pena seguir. En la segunda semana, una mañana me sorprendió. Me desperté con la mente más ligera, más despierta. Pude recordar con facilidad las tareas que había planeado la noche anterior. Al hablar con mi hija, noté que encontraba las palabras con más rapidez. Incluso mi humor había cambiado, menos irritado, más paciente. No era un milagro, lo sabía, pero era una señal clara de que algo estaba cambiando. Y todo había comenzado con un puñado de frutas del tamaño de una moneda. Seguí con el hábito día tras día, sintiendo una pequeña mejora que se acumulaba como piezas de un rompecabezas encajando. No resolvía todo de golpe, pero era un avance. Más animado, retomé la investigación. Si un alimento tan simple como el arándano podía hacer eso, imaginé cuántos otros estarían a mi alcance. No quería detenerme ahí. Quería ir más a fondo. Y fue en ese nuevo buceo que encontré el segundo alimento clave. Otro tesoro de la naturaleza que prometía aún más beneficios para el cerebro envejecido. Estableciendo una nueva rutina alimentaria. Entusiasmado con los resultados de los arándanos, decidí que era hora de ir más allá. Me di cuenta de que no bastaba con comer un alimento saludable de vez en cuando. Necesitaba crear una rutina, algo que formara parte de mi día, como cepillarme los dientes o ponerme los zapatos. Comencé por el desayuno. Hasta entonces, era algo improvisado. A veces pan con mantequilla, otras solo un café negro. Nada que realmente alimentara el cerebro. Ahora quería que la primera comida del día fuera nutritiva, equilibrada y constante. Con la ayuda de un nutricionista, armé un plan sencillo. Cada mañana, mi mesa pasó a tener 3 elementos fijos: arándanos frescos, yogur natural sin azúcar y avena. Algunos días añadía una rebanada de aguacate o una cucharada de chía. Y lo más importante, siempre comía a la misma hora, alrededor de las 7:30 de la mañana. La regularidad comenzó a marcar la diferencia. El cuerpo parecía responder mejor cuando sabía qué esperar. Y con el tiempo, mi digestión, energía e incluso el sueño mejoraron. Pero lo que más me sorprendió fue el impacto en la mente. Recuerdo claramente el momento en que me di cuenta de eso. Estaba en casa, revisando el teléfono, cuando una vieja amiga llamó. Mientras conversábamos, me pidió el número de un pariente en común. Instintivamente comencé a decírselo, y me detuve, sorprendido.
Lo recordaba, sin mirar en ningún lugar. Los números salieron naturalmente de mi boca. Puede parecer poco, pero para alguien que venía olvidando nombres, fechas e incluso porque había ido a la cocina, eso fue una victoria. Una pequeña luz al final de un túnel que semanas antes parecía demasiado oscuro. Esa recuperación, aunque discreta, me dio fuerzas. Empecé a anotar más alimentos que podrían ayudar, ajusté los horarios de las comidas y comencé a preparar todo con más atención. Comer ya no era solo una necesidad, era un tratamiento. Y lo mejor, sin efectos secundarios, sin contraindicaciones. Me di cuenta de que, al cuidar la alimentación con cariño y disciplina, le estaba dando a mi cerebro la oportunidad de luchar. Y estaba respondiendo. Pero eso era solo la base. El segundo alimento clave aún estaba por llegar, y con él comenzarían cambios aún más profundos. 2. Alimento esencial, aguacate. Después de establecer mi rutina con los arándanos, sentí que era momento de introducir otro aliado en mi alimentación. Entre varias opciones que investigué, un alimento destacó, el aguacate. Siempre presente en ensaladas o untado en pan, nunca imaginé que esa fruta cremosa pudiera tener un impacto tan poderoso en el cerebro. Descubrí que el aguacate es riquísimo en grasas buenas, las llamadas grasas monoinsaturadas. Estas ayudan a mantener una circulación sanguínea saludable, lo cual es fundamental para el buen funcionamiento del cerebro. Al fin y al cabo, sin un buen flujo sanguíneo, las neuronas no reciben suficiente oxígeno. Además, el aguacate es fuente de vitamina E, un antioxidante que protege las células contra el envejecimiento, y potasio, que ayuda a controlar la presión arterial. Comencé poco a poco, poniendo 2 o 3 cucharadas de aguacate machacado en pan integral, en lugar de mantequilla. En otros días, lo batía con plátano y un poco de leche vegetal para hacer un batido. Era sabroso, ligero y me dejaba satisfecho por horas. Los cambios empezaron a aparecer en aspectos que no esperaba. Primero, noté que podía concentrarme mejor durante las conversaciones. Ya no necesitaba pedir que repitieran tantas veces. Luego, comencé a leer periódicos nuevamente, de principio a fin, sin perder el hilo. Era como si mi mente hubiera vuelto a filtrar lo importante y a descartar el resto. Más curioso aún fue el comentario de mi nieta. Un fin de semana, mientras jugábamos dominó, dijo, «Abuelo, hoy estás más rápido». Sonreí por fuera, pero por dentro mi corazón se llenó de alegría. No era solo una impresión mía. Mi familia también lo estaba notando. Mi hijo me preguntó qué estaba haciendo diferente. Le respondí con sencillez. Empecé a comer pensando en el cerebro. No se trataba solo de comer bien. Se trataba de elegir alimentos que nutrieran mi mente, que mantuvieran encendida la luz del pensamiento. Con los arándanos y el aguacate, mi mesa se transformó en una verdadera aliada de la memoria. Y sabía que aún había más por descubrir. Mi próximo paso sería entender el papel de los líquidos, y fue entonces cuando el agua, la más simple de las sustancias, se reveló esencial para mantener la claridad mental. 3. Alimento clave: nueces. Durante mucho tiempo, evité los alimentos grasos. Aprendí, como muchos de mi generación, que la grasa hacía daño, obstruía las arterias y engordaba. Pero al estudiar más sobre la salud cerebral, entendí que la cuestión no era eliminar todas las grasas, sino elegir las grasas correctas. Así fue como las nueces llegaron a mi vida. Pequeñas, crujientes, sabrosas y sorprendentemente poderosas. Descubrí que, al igual que el aguacate, son ricas en grasas buenas. Pero lo que más me llamó la atención fue el omega 3, un nutriente esencial para el cerebro, presente en abundancia en las nueces y también en las almendras. Además del omega 3, las nueces también ofrecen antioxidantes y vitamina E, 2 grandes aliados contra el envejecimiento de las células cerebrales. Contrario a lo que pensaba, estas grasas no me hacían sentir más lento ni pesado. Al contrario, parecía que lubricaban mis pensamientos. Comencé con un pequeño puñado al día, a media tarde. Era mi merienda preferida, acompañada de un té caliente y una fruta. En poco tiempo, noté algo increíble.
Mis recuerdos antiguos comenzaban a volver con más nitidez. No eran solo recuerdos vagos. Eran imágenes completas, llenas de detalles. Una tarde cualquiera, mientras ordenaba unas cajas viejas, me vino a la mente el olor del armario de mi abuela. Y no era solo el olor. Recordé la textura del forro, la posición de la vajilla, incluso la música que sonaba en el tocadiscos. Eso me emocionó. Fui comprendiendo que la recuperación de la memoria no ocurre de forma mágica e instantánea, sino poco a poco, con cuidado y constancia. Y que comer bien no significa seguir dietas locas ni restricciones exageradas. Se trata de equilibrio. No eliminé todos los dulces, ni me volví esclavo de reglas imposibles. Solo aprendí a elegir con conciencia. Las nueces me enseñaron eso. Es posible cuidar del cuerpo y la mente sin sufrimiento. Basta con conocer los alimentos adecuados y darle al cerebro el combustible que necesita. Y apenas estaba comenzando. Ya tenía 3 aliados poderosos en mi dieta: arándanos, aguacate y nueces. Pero fue solo al incluir un alimento fermentado y ancestral que noté un cambio aún más profundo en mi energía y claridad mental. 4. Chocolate amargo. Si alguien me hubiera dicho hace años que el chocolate podría ayudar a mi memoria, me habría reído. Siempre asocié el chocolate con postres, excesos y culpa. Pero, al continuar mi camino de descubrimientos, me di cuenta de que el secreto está en la elección. El verdadero aliado del cerebro es el chocolate amargo, con alto contenido de cacao, al menos 70%. Aprendí que el cacao puro es rico en flavonoides, compuestos naturales con fuerte acción antioxidante y antiinflamatoria. Estos ayudan a mejorar el flujo sanguíneo cerebral, lo que significa más oxígeno y nutrientes llegando a las neuronas. Eso por sí solo ya sería increíble. Pero el chocolate amargo también estimula la producción de endorfinas y serotonina, sustancias que mejoran el ánimo y reducen el estrés. Y, como aprendí, mente tranquila es mente más aguda. Comencé con un pequeño cuadrado al día, después del almuerzo. Al principio, el sabor fuerte y ligeramente amargo me sorprendió, pero pronto mi paladar se adaptó, y empecé a saborear cada pedacito como un regalo para el cuerpo y la mente. Fue en esa etapa cuando noté algo curioso. Ciertos recuerdos antiguos comenzaron a emerger con más fuerza. Escenas de la infancia, historias de mi madre, detalles de almuerzos dominicales que estaban dormidos desde hacía años. Un día, recordé un apodo con que mi hermana me llamaba cuando era niño, algo que no escuchaba desde hace décadas. Cuando se lo conté, nos reímos juntos como 2 adolescentes. Eso me hizo sentir más vivo que nunca. El chocolate amargo no solo activaba mi memoria, sino que traía una sensación de bienestar y alegría. Era como si mi cerebro, bien nutrido, hubiera vuelto a sonreír. Una vez más, me di cuenta de que comer bien va mucho más allá de mantener el cuerpo saludable. Es un cariño para la mente. Con arándanos, aguacate, nueces y ahora el chocolate amargo, mi rutina alimentaria se transformó en un verdadero tratamiento natural. Y todo esto sin medicamentos, sin efectos secundarios, sin sacrificios extremos. Pero aún había algo más por ajustar. Sentía que, para mantener todos esos beneficios, también debía prestar atención a cómo y cuándo comía. Y fue entonces cuando descubrí la importancia de los rituales alimentarios conscientes. 5. Agua. A veces, la respuesta más poderosa está en lo que parece más simple. En mi caso, fue el agua. Sí, la buena y vieja agua. Durante mucho tiempo, la subestimé. Bebía solo cuando tenía sed, y aún así, en pequeñas cantidades. Pero al profundizar en mis estudios sobre la salud cerebral, comprendí que la hidratación era uno de los pilares más importantes y más descuidados de la memoria. Nuestro cerebro está compuesto por casi un 75% de agua. Cuando estamos deshidratados, aunque sea levemente, las células cerebrales funcionan con dificultad. La comunicación entre las neuronas se vuelve lenta, la concentración disminuye y la confusión mental aparece sin aviso. Me di cuenta de que, muchas veces, mi falta de foco no era cansancio ni edad, era sed. Entonces decidí cambiar. Creé una rutina simple. Al despertar, antes del desayuno,
un vaso grande de agua. Luego, mantuve una botellita siempre cerca durante el día. Nada de exageraciones, solo constancia. Y comencé a notar los efectos rápidamente. Mi razonamiento se volvió más ágil. Leía un párrafo y lo absorbía mejor. Cuando veía un programa de televisión, podía seguirlo con atención de principio a fin. También sentí una mejora en mi disposición física. Las caminatas se hicieron más livianas y el cansancio al final de la tarde disminuyó. Más aún, noté que el agua potenciaba los beneficios de los otros alimentos que ya había incorporado en la dieta. Era como si la hidratación ayudara al cerebro a entregar mejor los nutrientes de los arándanos, el aguacate, las nueces y hasta el chocolate amargo. Al fin y al cabo, con el cuerpo bien hidratado, todo circula mejor: la sangre, los nutrientes, la energía. El agua también me trajo más claridad emocional. Días que antes parecían nublados comenzaron a tener más luz. Los pequeños olvidos cotidianos, como dónde dejé las gafas o el nombre de una calle, se volvieron cada vez más raros. Descubrí, finalmente, que cuidar el cerebro no requiere fórmulas mágicas ni grandes inversiones. A veces, comienza con el simple gesto de llenar un vaso y beber con calma. Ahora, con 5 alimentos esenciales a mi lado, sentí que aún faltaba algo. Un ingrediente que no venía de la comida, sino de mi actitud diaria frente a la vida y el envejecimiento. Beneficios más allá de la memoria. Al principio, mi único objetivo era recuperar la memoria. Quería recordar nombres, fechas, conversaciones y momentos importantes que parecían desaparecer como humo. Pero, a medida que fui adoptando los alimentos correctos y cuidando mejor de mi cuerpo, noté algo aún más sorprendente. Los beneficios iban mucho más allá de la memoria. La primera señal fue mi ánimo. Despertar de mal humor se había vuelto común con el paso de los años. Sin embargo, después de unas semanas con la nueva alimentación y la hidratación adecuada, comencé a sentir una ligereza que no experimentaba desde hace mucho tiempo. Las mañanas se volvieron más agradables, y hasta los pequeños desafíos del día a día empezaron a parecer más fáciles de afrontar. Otro gran cambio fue la disposición. Antes, una simple caminata alrededor de la manzana exigía esfuerzo. Hoy, hago el esfuerzo de salir cada atardecer, sin obligación. Es un placer. La fatiga mental, que me hacía abandonar libros y desistir de conversaciones largas, disminuyó drásticamente. Mi mente parecía más despierta, como si hubiera retrocedido en el tiempo. El sueño también mejoró. Durante años tuve dificultades para dormir y me despertaba varias veces en la noche. Ahora, con el cuerpo bien nutrido y equilibrado, mis noches son más tranquilas. Me despierto renovado, algo que antes no ocurría con frecuencia. Y eso hizo toda la diferencia en mi día. El estrés y la ansiedad, que siempre rondaban mis pensamientos, especialmente con las incertidumbres del envejecimiento, fueron disminuyendo. No desaparecieron por completo. Después de todo, soy humano, pero dejaron de ser visitantes constantes. Hoy enfrento las situaciones con más calma y claridad. Quizás lo más bonito de todo esto sea la reconexión con el mundo. Volví a interesarme por temas nuevos. Participé en un grupo de lectura en la biblioteca de la ciudad, donde conocí a personas increíbles. Me sentí útil, presente, valorado. La curiosidad volvió, y con ella, el deseo de aprender. Estas transformaciones me enseñaron que nunca es tarde para cambiar, para mejorar, para vivir con más calidad, y que todo comienza con una elección. Una comida consciente, un vaso de agua, un paso a la vez. Pero había algo que aún necesitaba entender mejor: cómo mantener estos beneficios a largo plazo y garantizar que este bienestar continúe conmigo por muchos años. ¿Y tú? ¿Te gustó este consejo que cambió mi vida a los 85 años? Deja tu comentario aquí abajo contando qué te pareció si ya conocías este alimento poderoso. No olvides activar la campanita para recibir todas las novedades del canal. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.